Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Sofía, Mafer, Raluca y André. Nosotros vamos a hablar acerca del clima continental y explicaremos sus distintos puntos acerca de este. Primero, empecemos con su ubicación en la zona climática. El clima continental tiene varios tipos. Debido a sus características, se encuentra principalmente en el hemisferio norte, que tiene lo que necesita dicho clima para desarrollarse. Se encuentra clasificado en la zona templada debido a su latitud, 40 a 55 norte, y está entre los climas templados. Los climas templados se encuentran en las dos zonas templadas que están de 30 a 60 grados de latitud. Entre esos climas templados está el clima mediterráneo, el clima oceánico y, por supuesto, el clima continental. Este clima tiene las principales características. Su temperatura media anual oscila entre los 0 y 10 grados. La amplitud térmica es muy alta. Sus inviernos son largos y fríos, con frecuentes nevadas, y los veranos cortos y calurosos. Este dato nos lleva a la conclusión de que hay más de una estación. Las precipitaciones oscilan entre los 750 y los 300 mililitros al año. No son abundantes y caen sobre todo en verano. No hay estación seca. En los climogramas del continental, las precipitaciones se encuentran por arriba de la línea de la temperatura. Eso significa que no hay estación seca y esta línea varía mucho de posición respecto a la temperatura. En la zona continental predominan las taigas o bosque boreal que prácticamente han permanecido deshabitadas debido a sus bajas temperaturas. Su suelo, que está cubierto de nieve, es pobre en nutrientes y tiene a ser joven. Sus precipitaciones son muy escasas y el agua permanece helada muchas veces. Su flora son el pinos. En Asia, los abetos, Norteamérica y las piezas principal de fábrica violines y guitarras ascuitas. La permanencia de la fauna durante los inviernos es muy dura, por lo que las aves suelen emigrar a latitudes de más calidad, mientras que otros invernan. Los animales característicos de la taiga son el oso pardo, sordo, lobo, comadreja, reno y alce. La pradera es la zona de clima continental más humanizada. En ella encontraremos ciudades, explotaciones ganaderas y extensos campos de cultivo. Sus ríos son helados y sufren grandes crecidas en primavera. La ubicación concreta del clima continental se encuentra principalmente en el interior de Estados Unidos, Canadá, Europa central y oriental, Asia central e inferior de China. Las ciudades principales en donde se da este clima son Moscú, Chicago, Toronto, Praga, Berlín, Nueva York y así muchas otras más ciudades. ¿Te ha sido de ayuda? Muchas gracias por tu atención. Adiós.